Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Vamos a leer en nuestras Biblias desde el versículo 20 al 25. Vamos a leer esta primera parte. Dice así, la bendita palabra de Dios. Hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. ¿Ha llegado usted alguna vez, en algún momento de su vida, a una casa donde a usted lo inviten a cenar o a pasar un rato, a compartir con algunas personas, algunos amigos, algunos conocidos? Y cuando usted llega a esa casa, usted se encuentra con que la casa a la cual usted lo han invitado es una casa que está muy desordenada. Pero no solo está desordenada esa casa, sino que aparte de ese desorden hay como cierta suciedad, y por causa de la suciedad esa casa termina oliendo mal esa casa, y hay un desorden. Cuando eso nos ha pasado, o si a usted le ha pasado en algún momento, generalmente nosotros nos sentimos un poco incómodos con tanto desorden, nos sentimos un poco incómodos, peor si hay algo de suciedad en la casa. Pero por respeto a la persona que nos invitó, tomamos una buena actitud y procuramos pasar allí un rato. Bueno, así es como estaba la iglesia en Corinto. La iglesia, cuando se reunía como congregación, estaba llena de desorden, como hemos visto. Habían muy malas prácticas al interior de la iglesia como creyentes, pero también cuando se reunían en el culto de adoración había desorden. Y por tanto ese desorden, podríamos decir, hacía que esa iglesia tuviera un mal olor, una fragancia que no era un olor grato para Dios. Esta iglesia no se estaba comportando de la manera como Pablo dice que debería comportarse una iglesia digna del evangelio y del llamado que ha recibido. Así que Pablo en esta carta, como lo hemos visto, exhorta, regula y trae orden a los creyentes, algunos casos en particular, pero también regula y da orden a lo que nosotros conocemos como el culto de adoración pública, el servicio de adoración. Pablo da unas instrucciones a esta iglesia para que no siguieran desorden. Pablo da unas instrucciones a esta iglesia para que pudieran honrar a ese Dios que los había llamado a ellos. Y en esta porción, en esta segunda parte de Primera de Corintios 14, vamos a ver cómo Pablo le da a la iglesia una muy buena razón para que la iglesia administre un don en particular, el don de lenguas. La iglesia debería aprender a administrar ese don de lenguas en particular, y luego vamos a ver las instrucciones que Pablo da para el funcionamiento de algunos dones y de algunos ministerios. En este caso el ministerio de la mujer lo va a tocar más adelante. Entonces vamos a ver la razón que Pablo da para que la iglesia administre bien el don de lenguas, pero también vamos a ver la instrucción o cómo Pablo regula que las lenguas en esta iglesia de Corinto funcionen, que la profecía funcione y que el ministerio de la mujer también pueda funcionar de la manera en la cual Dios ha establecido que funcione. Eso lo vamos a ver en los versículos más adelante. Así que en esta primera porción que acabamos de leer, vamos a ver cómo Pablo da una razón y habla acerca del propósito por el cual el don de lenguas fue dado
a la iglesia en el primer siglo, y ese es el primer punto de esta enseñanza que yo le he puesto como título: orden en la iglesia. Orden en la iglesia es lo que Dios quiere para su congregación, pero también lo que Dios inspiró a Pablo, para que hablara allí a la iglesia en Corinto. Orden, hermanos. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden, de armonía y de paz, dice el versículo 33. Ahorita vamos a ver eso. Así que lo primero, la razón que Pablo da del por qué la iglesia debe aprender a administrar ese don. No el cómo lo va a dar después, la razón. Vimos en el versículo 20 que Pablo hace un llamado a la iglesia, y me gusta cómo él continúa esta porción porque es una unidad de pensamiento. Si usted mira el versículo 20, ahora Pablo exhorta a la iglesia para que hagan algo. Él continúa hablando. Mire, ese balbuceo que ustedes están llamando don de lenguas no está edificando a la iglesia. Veíamos hace 8 días, si se toca un instrumento como el arpa, como la flauta, como la trompeta, y no hay un buen sonido, eso no va a servir para nada. Igual es el don de lenguas cuando ustedes lo usan de la manera que lo están usando. Por eso el versículo 20 él continúa diciendo, y dice, si usted mira allí el versículo 20, hermanos. Ya parece que habla como en primera persona, en plural, pero en primera, hermanos. Llama la atención sobre la iglesia. Es como si estoy hablando de una manera general, pero ahora con ese hermanos quiere llamar y hacer énfasis en un punto en cuanto a este tema de la administración de ese don de lenguas. Hermanos, dice el apóstol en el versículo 20, no sean como niños en el modo de pensar. No sean inmaduros en la forma en la cual ustedes están administrando este don. En el contexto, él está hablando del don de lenguas. Así que dice, no sean inmaduros, no sean como niños en el modo de pensar. Hermanos, y esto es muy importante porque es lamentable ver a hombres, a mujeres adultas. Cuando hablamos de adultos, es que ya pasan de los 20 y tantos de años comportándose como niños. O es lamentable ver a esas personas de 30, de 40 años que quieren seguirse vistiendo y se quieren seguir comportando como adolescentes. Hay cierta inmadurez allí en eso. Y por esa inmadurez estaba presentando problemas en la iglesia de Corinto. Pero adultos que se comportan como niños o adultos que se quieren seguir viendo como adolescentes, nosotros los vemos hoy por hoy en nuestra sociedad. En psicología, los psicólogos llamaron eso como el síndrome de Peter Pan. Aquellos hombres que quieren llegar a los 30, a los 40 y quieren seguirse vistiendo, quieren seguirse comportando como adolescentes y como niños. Y las características, los rasgos de estas personas es que son personas dentro de ese rasgo, y aquí me valí un poco de lo que se ve en ese síndrome, es que son personas desordenadas, son personas irresponsables, rebeldes, llenos de arrogancia. Se ve otro síndrome que se conoce como el síndrome del narcisismo, los egos, y de esa manera esas personas no maduran, no crecen. Se quedan en esa misma condición de niño o adolescente. Y entonces son las personas que después de los 30, 30 y tantos todavía viven bajo las faldas de la mamá o del papá. En nuestro lenguaje más popular se conoce eso por un comercial que hubo hace unos años como Bombril, ¿no? El hijo Bombril se queda ahí todo el tiempo. Eso estaba pasando en otro sentido de manera espiritual y en cuanto a los dones en la iglesia de los Corintios. Ellos no estaban madurando, ellos no estaban siendo sensatos en el momento de administrar este don de lenguas. Por eso el apóstol ahora llama la atención y le dice, hermanos, sean niños, no sean niños en su manera de pensar, sino sean niños en la malicia. Sean inocentes en cuanto a la malicia, en cuanto a las cosas malas, pero maduros en el modo de pensar. Y la iglesia del siglo XX, en las últimas décadas, entrando al siglo XXI, ha sido una iglesia que se ha quedado inmadura, porque se ha dejado guiar por emociones y sentimientos subjetivos y no por la verdad objetiva de la palabra de Dios. Por eso él dice, sean maduros en su manera de pensar.
Alineen todo lo que ustedes han aprendido en cuanto a la práctica allí dentro de la iglesia y en este contexto específico en cuanto al don de lenguas. Así que Pablo los exhorta, empieza haciendo una exhortación, pero luego va a las escrituras. Si usted mira el versículo 21, el apóstol dice allí, en la ley que está escrito. Él cita las escrituras y era algo que Pablo constantemente hacía. En las escrituras dice, en la ley dice lo siguiente, y Pablo, para darle más peso a ese argumento de por qué ellos deberían administrar bien el don de lenguas, no un simple balbuceo ahí y como un éxtasis y un frenesí, todos locos dentro de la iglesia. Pablo dice, no, en la ley dice algo respecto a ese don de lenguas, y dice el versículo 21, así que las lenguas son por señal, versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Qué está citando aquí el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que le está citando? Pues está citando aquí Isaías capítulo 28 versículo 11. En Isaías capítulo 28 versículo 11, si usted lo quiere anotar y luego lo busca allí en su casa, Isaías está trayendo una profecía contra ese pueblo duro y rebelde de Israel. Y él les habla de una manera tan sencilla a Isaías que los sacerdotes y los falsos maestros de la época se burlan de Isaías. Y le dicen a Isaías, usted viene a hablarnos a nosotros como con este lenguaje tan infantil. O sea, ese mensaje de Dios es tan fácil de entender. E Isaías en ese capítulo 28 les habla con palabras sencillas, palabras fáciles. Pero ellos no quisieron, ni con un lenguaje sofisticado, ni con un lenguaje sencillo. Ellos seguían endurecidos en sus corazones. Entonces Isaías, en Isaías 28, 10, 11 y 12, da una profecía. Y les dice lo siguiente, ustedes no han querido entender este lenguaje sencillo, entonces Dios a manera de juicio va a hablarles a ustedes a través de un idioma extranjero cuando los invada. Y estaba profetizando ahí a la tribu del norte, al reino del norte, estaba profetizando en Judá, y Judá unos años después fue invadido por los asirios. Llegaron en otra lengua a guiar y a mandar al pueblo de Dios, y eso es lo que habla Isaías en el capítulo 28. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo, miren, está escrito en la ley, recordemos que la ley del Antiguo Testamento, está escrito que ustedes no quisieron entender por las buenas, podríamos decirles, entonces Dios va a traer juicio y ustedes van a recibir un mensaje en otro idioma el cual ustedes no van a entender. Los asirios ahora los van a mandar y los van a guiar a ellos como ellos quieran hacerlo. Y Pablo toma este versículo allí, toma esta profecía que Isaías dice para hablarle a la iglesia de Corinto. Y lo que le está diciendo a la iglesia de Corinto es entonces, iglesia, está escrito en la ley que las lenguas en otros idiomas fue una señal, pero fue una señal ¿de qué? De juicio para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora sigue el argumento Pablo diciendo, así que, versículo 22, las lenguas son por señal, no a los creyentes, ¿lo ven? Sino a los incrédulos, a aquellos que endurecieron su corazón. Ese otro idioma era una señal de juicio contra el pueblo de Israel. Así que podríamos nosotros interpretar esto a la luz de lo que dice Hechos 2, por ejemplo, que las lenguas que fueron dadas en Hechos 2 para que todo el mundo conociera el evangelio en otras lenguas y se propagara de una manera rápida, era una bendición para los gentiles, pero era un juicio para los judíos que no quisieron aceptar y reconocer a Cristo como su Señor. Era una bendición para unos, pero era una señal de juicio para otros. Por eso Pablo entonces cita Isaías y les dice, esto del don de lenguas, hermanos, es serio. No es para que ustedes estén con estos balbuceos, ni lo estén manejando dentro de la iglesia como ustedes lo están manejando de esta manera. Por eso en el versículo 22 dice que es señal para los incrédulos, para los duros de corazón, pero la profecía, ahora habla de otro don allí, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Las lenguas eran una señal de juicio, así que no era una señal para los creyentes.
En la iglesia de Corinto lo estaban cambiando. Y luego Pablo dice, pero la profecía, el hecho de proclamar la verdad del evangelio, esto sí es de edificación y es señal para los creyentes. ¿Por qué? Porque entienden. Cuando se abre la escritura y se expone la escritura de una manera clara, en un lenguaje que se entienda, pues hay edificación. Y por eso la profecía sí era para afirmar entonces a los creyentes, pero las lenguas eran sencillamente, a la luz de lo que Pablo dice, también una señal de juicio. Y no terminaban edificando a la iglesia. Por eso él dice en el versículo 23, y toda la iglesia se reúne y hablan en lenguas, hablan en otros idiomas o en esas supuestas lenguas angelicales que ahorita vamos a ver, llega un incrédulo, alguien que no conoce de Dios. ¿Y qué pasa en ese lugar a donde llega? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir ese incrédulo? Todos hablando, todos balbuceando, como pasa en muchas iglesias hoy por hoy. ¿Y qué va a decir ese incrédulo? Uy, claro. Aquí yo siento el poder de Dios, mire toda esta gente. No, lo que dice Pablo ahí, y uno concuerda con lo que dice Pablo, más bien van a decir, están locos. ¿Qué hacen hablando de esta manera? ¿Qué hacen tirándose al piso? ¿Qué hacen revolcándose de esta manera? Pablo dice, esas personas van a pensar que está loco, pero si más bien todos profetizan, si todos se exhortan, son consolados, son edificados con el don de profecía, que también tiene que ver con la enseñanza, entonces, mire lo que dice el versículo 24 y 25. Entonces, estas personas van a ser convencidas, por todos van a ser juzgados. Lo oculto de su corazón se hará manifiesto. Miren esta bendición. Lo oculto de su corazón se hará manifiesto. ¿Y qué va a pasar? Y así postrándose sobre el rostro, adorarán a Dios. O sea, esto es un argumento contundente que el apóstol Pablo está dando en cuanto a ese mal manejo de las lenguas. Si ustedes manejan esas lenguas, una persona va a creer que ustedes están locos. Pero si ustedes profetizan, lo oculto del corazón de las personas va a salir a la luz. Y si eso va a salir a la luz, entonces la persona va a reconocer que es un pecador. Y al reconocer que es un pecador, se va a postrar en tierra. ¿Y qué va a querer hacer? Adorar al buen Dios. Por eso la inutilidad, lo inútil de este don, si no es bien administrado al interior de la iglesia. Y Pablo cita las escrituras para dar un argumento, hermanos, contundente en cuanto a esta mala administración. Este texto ha sido muy mal interpretado por muchas iglesias también en cuanto al tema de la profecía. Mire, aquí dice, cuando una persona llega al culto, no hablemos en lenguas, sino que profeticemos. ¿Y saben qué han hecho algunas iglesias? Y hay una iglesia, una secta acá, perdón, la voy a nombrar, ese movimiento Mira, esa iglesia. Las personas llegan, porque he hablado, nunca he ido varias personas, y cuando llegan las personas, ¿saben qué hacen los líderes de esta iglesia y de estas iglesias? Les hablan al oído, les profetizan al oído. Las personas se reúnen, los mandan a pasar adelante y les empiezan a hablar al oído con una supuesta profecía. ¿Y saben qué les empiezan a decir a estas personas al oído? Dios está contigo, la puerta que se te cerró se va a abrir, el familiar que está enfermo se va a sanar, la casa que tú has querido Dios te la va a dar, el carro que tú has querido el Señor te lo va a conceder. Y supuestamente esa profecía, hermanos, eso no son profecías, eso son palabras que le rascan el oído a la gente para tenerlos allí. Y en estas iglesias, en nuestra ciudad, hay lugares donde hacen eso. Porque dice, mire la profecía. No, profecía es enseñar también la palabra de Dios. Profecía es proclamar las verdades. Pero en un sentido, en el primer siglo veíamos que también había profecía en cuanto a revelación. Pero eso no es profecía, eso es adular a la gente. Y yo pensaba, porque yo hablé con personas que habían pasado por allí, yo pensaba, ¿quién no tiene un familiar enfermo? A un conocido. Y alguna vez alguno me dijo, sí, yo me acuerdo que un primo lejano tenía un hijo, pero no era de él, sino de la esposa y estaba enfermo. Y cuando me dijeron eso, claro, yo me acordé. O sea, le dicen lo que todo el mundo puede estar pasando. ¿Quién no ha querido una casa? ¿O quién no se le cerró una puerta y quiere que otra se le abra? Le dicen lo que quiere escuchar. No esa clase de mentiras diabólicas que dicen en algunos lugares como estos. No, cuando habla de profecía es profesar, es proclamar. Dice 1 Corintios 14, 13 que la profecía, 14, 3, edifica, exhorta y consuela. Mire eso. O sea, la enseñanza debería edificarme, pero también debería exhortarme.
y debería traer consuelo. Ese es el propósito de la profecía. Así que Pablo entonces les dice, no sean ustedes como niños en cuanto a su manera de pensar, sean niños en su malicia, pero en cuanto a la administración de los dones, entiendan lo que dijo el Señor, aún en la antigüedad, está escrito. Ese don también era una señal de juicio, no únicamente, pero también era una señal de juicio. Por eso Pablo entonces apela a las Escrituras y luego explica el sinsentido, cómo un mal manejo de ese don, hermanos, ¿saben qué era lo que estaba haciendo? Estaba obstruyendo el mensaje evangélico, el mensaje de redención para otros. Pablo dice, pero si ustedes se edifican más bien, las personas van a entender. Y lo oculto de su corazón va a salir a la luz, no los anhelos, no los anhelos egoístas que todo el mundo tiene. Por eso el evangelismo hoy por hoy, deberíamos nosotros tener presente esto. En el evangelismo hoy por hoy, como estamos en una sociedad tan egocéntrica, los jóvenes hoy por hoy son tan egocéntricos, se aman tanto a ellos mismos, no es un problema de autoestimas, papás. El problema de los jóvenes hoy por hoy es que se aman mucho a ellos mismos. El problema del ser humano no es un problema de autoestima, es un problema de mucho amor. Y si usted va donde un joven, o donde una persona y le dice, oiga, yo tengo un mensaje de parte de Dios, Dios a usted lo ama. Y él va a pensar, sí, yo también me amo, qué bueno eso. Pero no solo eso, Dios tiene un plan excelente para su vida. Qué bueno, yo también tengo un plan excelente para mi vida. Y no se habla de la verdad del evangelio en cuanto al pecado. Entonces nosotros, cuando hablamos de profecías, cuando hablamos de proclamar las verdades que edifican, exhortan y consuelan. Y eso es lo que Pablo quiere hacerle entender a la iglesia de Corintio acá. Luego, después de que habla acerca de esto, a partir del versículo 26, que es el segundo punto, ya les dio un fundamento, les dijo el porqué, cuál era el propósito del don y usó las escrituras y algunos ejemplos de sentido común para que ellos pudieran entender. Él sigue hablando acerca del don de lenguas. Ahora va a hablar de las formas y va a empezar, podríamos decir y usar esta palabra, a regular la forma en la cual la iglesia debería usar estos dones. No habla de otros dones, no habla de otros ministerios, habla de dos dones y acerca del ministerio de la mujer, y este es nuestro segundo punto. Ahora Pablo da unas directrices en cuanto a la forma en la que deben funcionar los dones al interior de la iglesia. Segundo, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para la edificación, el versículo 26. Y quiero que leamos del 27 al 40 ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, o sea, máximo tres, y háganlo como, por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 29. Ya va la regulación del primer don, el don de lenguas. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz. Punto. Ahí está en el mismo versículo. Ahora entra a otro punto que él va a regular en cuanto al ministerio de las mujeres. Versículo 33b. Como en todas las iglesias de los santos, él hace a las iglesias que se han plantado allí en el primer siglo, versículo 34, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también que la ley lo dice, otra vez apela a la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Así que, hermanos,
Procuren profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo como decentemente y con orden. Pablo entonces ahora da unas directrices en cuanto a cómo debería funcionar. Ya nos dijo el propósito, ya nos dijo la razón por la cual debería ser bien administrado el don. O sea, ahí está el don, pero se debe administrar. Ahora nos da el cómo. Y a partir del versículo 27, en el versículo 26, sea cual sea el don que usted tiene, si usted es bueno para cantar, dice ahí, si usted tiene salmo y quiere cantar, si usted quiere profetizar, hágase todo, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Y vamos a ver entonces los dos dones y lo que habla acerca del ministerio de la mujer en cuanto a esa regulación que el apóstol da. Versículo 27 y 28. Pablo ordena aquí el hablar en lenguas, lo regula. El apóstol dice que si alguno tiene el don de lenguas, ejerza ese don con orden. ¿Qué dice el versículo 27? Lo pueden hacer 2 o 3 personas, pero por turno y con intérprete. Si no hay intérprete, entonces ¿qué? La persona debe callar. Usted se imagina, y pareciera que eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Podían haber reuniones, las iglesias se calculan no eran tan grandes, tal vez 30, 40, 50, 80 personas a lo máximo. Estaban allí reunidos y habían 5, 6 o 10 hermanos que empezaban a hablar en una lengua extraña. En una lengua extraña. Y Pablo entonces está allí dándose cuenta de este desorden y dice, no. Si ustedes quieren ejercer el don de lenguas en el culto público de adoración, hermanos, en el lugar donde estamos exaltando a Dios, que lo hagan por ahí 2 o 3 personas máximo. Regúlenlo, que sean 2 o 3 personas máximo. Y si alguno entonces va a hablar en ese don, que haya un intérprete. Ese intérprete haya alguien que lo entienda, que haya alguien de otra ciudad que entienda ese idioma y entonces pueda interpretar. Porque si lo puede interpretar, hermanos, eso es una bendición para la iglesia. Pero si no hay intérprete, ¿cuál es la orden de Pablo? Que se calle. Supongamos que ese falso don de lenguas espirituales es cierto, supongamos, como hoy por hoy se practica en muchas iglesias, que ese don de lenguas angelicales es cierto, supongamos. Ni siquiera se está cumpliendo lo que dice Pablo acá. Si alguien quiere hablar en la iglesia de esa manera, debe haber un intérprete. Si no, dice el apóstol de una manera tajante, y más abajo va a decir, esto es mandamiento de Dios, cállese. No puede hablar en ese balbuceo o en esa jerga, pues que ninguno conoce. Debe callarse. Hermanos, y ese mal uso de ese don de lenguas que se conoce hoy ha sido un sinónimo, una razón de vergüenza para la iglesia en el siglo XX. El siglo XX, dicen la mayoría de teólogos, va a ser conocido como un siglo de vergüenza para la iglesia. Todas las malas prácticas que se hicieron, que se habían medio inventado en 20 siglos atrás, en el siglo XX dieron a luz. Es unas cosas ridículas y espectáculos que se ven dentro de la iglesia. A veces todos orando al mismo tiempo en un balbuceo que no se entiende. No sé si usted yo estuve en una iglesia así. A veces personas que empiezan a temblar y se caen al piso y terminan haciendo el show. Algunos vomitan, sí, hacen una cantidad de cosas. ¿Y saben cuál es el argumento de estas iglesias? No amarren al espíritu. Dejen que el espíritu que fluya. No amarren al espíritu. El espíritu hay que dejarlo fluir. Y entonces todo lo que se pueda imaginar en ese circo, en ese momento, hay que dejarlo hacer. Porque supuestamente el espíritu deja fluir. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Háganlo todo decentemente y con orden. Háganlo todo decentemente y con orden. Entonces Pablo regula el don de lenguas, que sean 2 o 3 personas, dicen máximo, yo creo que es una buena cantidad de personas, pero si lo va a hablar debe haber intérprete, sino que cállese. Y eso es un mandamiento del Señor, cállese. Ahora habla de profecía. Con el don de profecía se debe profetizar, dice Pablo, en orden, uno por uno. ¿Para qué? Para que todos puedan entender. Si solo 2 personas empezaran a hablar, ya ahí hay confusión. Pero lo más probable es que habían más personas hablando al mismo tiempo.
¿Usted no le ha pasado? Al mismo tiempo, nosotros tenemos unos amigos pastores que viven en Estados Unidos, pero son italianos, y en una parte de Italia donde todos hablan, dice ellos, que todos hablan al tiempo en las reuniones de familia. ¿Usted le ha pasado en las reuniones de familia? Que llega el primo, llega el tío y todos van hablando y sirven la comida y bueno, un momento ahí como de silencio, pero empiezan a hablar, el uno con el uno, después el otro con el otro, no se entiende nada. Yo tengo que hablar con una persona. Pero esas culturas como familia, en mi familia también pasa muchas veces, y suben los tonos de voces y no se entiende. En la iglesia, en el culto de adoración, estaba pasando lo mismo. 2 o 3 personas querían profetizar. Puede ser que hayan querido tener una palabra, una revelación de parte de Dios, o estaban hablando en edificación, proclamando la verdad, pero al mismo tiempo Pablo dice, no, también que sean 2 o 3 y háganlo en orden. Y si alguien está hablando y otra persona tiene una palabra de Dios, entonces el que está hablando que se calle y le dé el espacio al otro. ¿Ven lo que dice ahí en el versículo? Eso está en el versículo 30, que calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Él dice que se deben entonces darle espacio al otro que va a enseñar o al otro que va a profetizar. ¿Qué está haciendo Pablo? Regular. Él quiere que la iglesia sea edificada con este don, hermanos, que la iglesia pueda ser beneficiada con este don. Pero también, hermanos, nosotros vemos cómo esto en muchos círculos carismáticos hoy por hoy se ha vuelto un completo desorden en la iglesia. Y miren, es supremamente interesante. Cuando yo hacía este estudio, Pablo hace énfasis en 2 dones, en el don de lenguas y en el don de profecía. Había otro don que estaba por allí, que era el don de hacer milagros. ¿Saben cuál es la advertencia que hace Jesús en Mateo 7:21? Cuando habla acerca de los falsos maestros y de los falsos creyentes, dice el Señor Jesús, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre nosotros profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice Jesús? En ese momento, yo les voy a declarar, nunca los conocí. No es que los conocí por un tiempo, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Eso es terrible. Eso es terrible. Jesús dice, eso simplemente fue una pantomima, pero ustedes no querían hacer mi voluntad, dice Jesús. Y hace énfasis en ese don de profecía, don de milagros, y dice Mateo 7:21, y en el echar fuera demonios. Vemos que el apóstol acá nos quiere enseñar orden y propósito para ejercer los dones, porque esos dones son fácilmente falsificados y fácilmente pueden entrar en un descontrol. De esa manera Pablo entonces quiere ordenar y quiere que haya propósito. Repito, el argumento hoy por hoy es: dejen fluir el Espíritu. Si hay profecías, si hay lenguas, entonces hay caos en la mayoría de círculos carismáticos. Y debemos ser justos, no en todos, en unos menos que en otros, pero en la mayoría pasa esto, hermanos. Yo no sé si usted ha escuchado las barrabasadas que a veces salen en internet, usted las ha visto. Yo vi unos años atrás, el don, ¿saben qué? La unción del perro aparecía en el este. Y había hermanos que empezaban a ladrar. Y ¿sabe qué decían? Que este ladrido era una forma en la cual Dios quería comunicarse con la iglesia. Busquémosle algo de interpretación. No quiero usar una palabra más fuerte, pero imagínense lo tonto de eso. Apareció liberaciones, que se caigan al piso las personas. Para este movimiento donde hay tanto caos, todos son demonios. ¿Lo ha visto? No deja que la persona asuma la responsabilidad por lo que está haciendo, lleve su pecado delante de Dios, sino que le echan la culpa al diablo. Entonces esta persona adulteró, esta persona fornicó, esta persona mintió, tiene un espíritu de mentira. No, la culpa no es de él. Es ese espíritu de mentira que no lo quiere dejar, ese demonio de mentira, ese demonio de impureza sexual. Mentiras. Esa es la concupiscencia de su corazón que lo lleva a hacer. Ahora, sí tenemos una lucha contra Satanás, sí. Él va a usar todo lo que tenga a su alcance para sacar esa maldad que hay en nuestro corazón. Eso es cierto, pero no es el demonio. Mire, yo estuve en un lugar, esto me da pena decirlo, pero estuve en un lugar donde había una mal llamada pastora, porque ese rol en la Biblia no aparece. Habrá una pastora y una vez dijo que el espíritu la tomó en un país en Europa, después de haberle sacado la plata a sus feligreses ahí en un país en Europa.
y dijo que había recibido, llegó a contar el testimonio, ¿no? La unción del shopping. La unción del shopping. Para los que no saben qué es shopping, es comprar, ¿no? Estar comprando. Y ella dijo la unción del shopping. Y en esa unción, cuando me vino el Espíritu Santo, no me acordaba de un perfume, que no sé cuántos euros valía, y el Espíritu me acordó cuál perfume era. Entonces vino la unción del shopping y yo me fui. Y eso nos da risa, pero es lamentable. O sea, eso es el ridículo con el cual la mayoría de iglesias están hoy. Iglesias en las que los púlpitos, cuando pasó lo del mundial en el 2000, ¿cuál fue el último mundial? 2014, en el que nos fue bien. 18, que salió esa canción del Rastastas, algo así, pararon el púlpito a bailarla, y Dios y el Espíritu, y hagámoslo de esa manera. Hermanos, cada cosa que se puedan inventar lo van a hacer. ¿A favor de qué? ¿O en nombre de quién? Dejemos que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Y eso es ridículo. ¿Por qué? Porque Pablo nos enseña aquí, hermanos, que hay un propósito de orden y hay un propósito de edificación con los dones. Claro, debemos ser edificados. Qué bueno que el Espíritu venga y haya cierta espontaneidad aquí y nosotros podamos alabar al Señor, podamos dar una palabra a mi hermano para edificar. Pero hermanos, nosotros debemos hacerlo con propósito de orden y de edificación. Así que el apóstol regula el don de lenguas y regula entonces el don de la profecía. No toca otros dones, hay muchos más dones, pero toca estos dos y pareciera que eran los dos dones en los cuales más estaba administrando, en los cuales estaban administrando de una manera incorrecta: profecía y lenguas. Pero ahora toca otro punto, y es un punto algo delicado, que suena incluso algo fuerte, pero era necesario que el apóstol también lo hablara. Pareciera, por el contexto, porque Pablo no nombra allí como pastores o ancianos en la iglesia, que las mujeres, en medio de ese caos, hermanos, estaban tomando cierta posición de liderazgo. Y no es casualidad que en la mayoría de iglesias donde hay más caos hoy en medio del carismatismo, es donde hay más mujeres en autoridad. No es casualidad. Y en esta iglesia estaba pasando y pareciera... Ahí nosotros entramos a ese terreno de suponer algo o de imaginarnos algo, porque no nombra pastores o ancianos. Pareciera que las mujeres estaban tomando el mando de la congregación. Entonces Pablo dice: estos dones ténganlos así, este otro don ténganlo así. Y en cuanto a las mujeres, ya toca algo más puntual, dice: en cuanto a las mujeres les da una orden, y es que las mujeres no hablen en la congregación, es que las mujeres no enseñen allí ni ejerzan ese rol de mando dentro de la congregación. Y si las mujeres deberían callar en la congregación. Ahora bien, si yo miro y hago una exégesis allí en los versículos anteriores a lo que Pablo está diciendo, Pablo dice: los que administran el don de lengua y no interpreten, cállense. Si va a profetizar uno y otro se levanta, ese cállese, orden. Y a la mujer también le dice: si en algún momento quiere tomar ese rol, la mujer debería callar. Entonces no es que solo a la mujer le dice que se calle, no, a las personas que hablan los otros dones también está hablando allí del orden, de que hagan silencio al respecto. Y me gusta cómo empieza la parte 33b, donde en 33 hay un punto, y mire lo que dice la 33b. ¿Qué dice allí? Como en todas las iglesias de qué, de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Pareciera que era algo que estaba pasando en todas las iglesias. No era porque muchos hablan acerca de esto, como era el contexto de Corinto, pero eso ya no aplica para nosotros hoy. Pablo dice: no, mire, como está pasando en todas las iglesias, así debe pasar también acá. Que las mujeres no ejerzan ese rol de mando y no se enseñoreen dentro de la congregación. Ahora bien, entendamos esto un poco a la luz de otros textos de una manera breve pero práctica, que yo creo que nos va a ayudar a nosotros como iglesia. Pablo da la orden, dice: la mujer debería callar, no es permitido. Luego dice: y no es porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pregunta: entonces, si alguien nos preguntaba esta semana: pastor, entonces la mujer no puede hablar nada en la congregación. Ahí dice: no puede hablar nada en la congregación. Este texto lo debemos interpretar a la luz de otros textos. Primera de Corintios 11, el apóstol habla de esto.
Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9, Pablo habla al respecto. Tito capítulo 2 versículo 1 en adelante, Pablo habla al respecto. Y entonces nosotros, a la luz de esos otros textos, llegamos a algunas conclusiones en cuanto a lo que Pablo está diciendo. Sí, es un mandato, pero ese mandato debe ser bien entendido. ¿Por qué? Porque hay algunas iglesias y hombres que se han aprovechado de esto para subyugar, hermanos, y para anular a la mujer del ministerio. Y eso es un error. Eso no debería pasar. Pero también algunos han tomado esto y lo han hecho ver como que Pablo lo habló allí, o Pablo era machista y la mujer tiene la misma capacidad. Las mismas, encontré algo de la iglesia de los adventistas, que ellos hablan acerca del pastorado de mujeres, y uno de ellos, ¿saben cuál era el argumento que decía hablando de esto? Bueno, esto lo habló Pablo en el primer siglo, pero hermanos, estamos en el siglo XXI y las mujeres a partir del siglo XX han ocupado cargos en todos los lugares, en todas las esferas de la sociedad. ¿Por qué nosotros como iglesia nos vamos a quedar atrás? Miren el parámetro que ellos tenían de autoridad, la sociedad y la cultura. Si ha pasado eso en la sociedad, ¿por qué la iglesia se va a quedar atrás? En cuanto a que la mujer, no, hermanos, nosotros no nos basamos ni por la cultura ni por la historia, por las escrituras. Y la Biblia hay muy buenos textos que nos hablan al respecto. Repito, si usted los quiere leer, 1 Timoteo, capítulo 2, Tito 2, en 1 Corintios 11 también. Así que hagamos entonces una explicación de lo que Pablo dice acá. Dice, como en todas las iglesias de los santos, ¿no? Y luego Pablo dice, porque no es bueno que la mujer hable, como dice ¿dónde? Versículo 34. Como también, al final, la ley lo dice. Miren lo que Pablo ahí toma el argumento también de la ley, de la palabra de Dios. ¿Por qué no da el mandato explícito como hizo antes? Porque ya lo había dado. En 1 Corintios capítulo 11, una página atrás, si usted la mira allí, versículo 8 y versículo 9, ya había citado lo que la ley decía. ¿Y qué era lo que Pablo estaba citando? Génesis. En el Génesis, antes de la caída, no después de la caída. Pablo dice en el capítulo 11, versículo 8 y 9, 1 Corintios, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Qué está citando Pablo allí? Génesis. La forma en la cual Dios creó al hombre y del hombre luego Dios creó a la mujer. Hermanos, ¿por qué nosotros creemos que las mujeres dentro del ministerio no deben ejercer el rol de pastoras o enseñorearse de la congregación y mandar como si fuera la persona encargada? Porque no vemos ese oficio en las mujeres en todo el Nuevo Testamento. Pastor, pero uno ve profetas, uno ve la mujer samaritana que evangelizó. Sí, Dios usó, la mujer puede tener el don de profecía, claro que sí. Tal vez lo tuvo para tener revelación, pero la mujer puede usar ese don para proclamar verdades. ¿Y cuál es el propósito del don de profecía? Edificar, exhortar y consolar. ¿Puede una mujer hacer eso? Claro que sí. ¿Fueron las mujeres usadas en el primer siglo? Claro que sí. Y hay muchos ejemplos que no nos deja ver, pero por ejemplo, las primeras personas que vieron la resurrección de Cristo y anunciaron la verdad de la resurrección, ¿quiénes fueron? Mujeres. Si algo hubiera desacreditado el testimonio y la resurrección de Cristo, era sobre quien empezaba el haberlo visto por primero. La mujer en el primer siglo, su palabra no contaba mucho, pero Dios permitió en su soberanía que mujeres fueran a contar. ¿Quién fue la gran evangelista de Juan capítulo 4, la mujer samaritana? Y el mismo Jesús la encomienda, le dice, vaya y cuente, vaya y predique acerca de mí. Manda a la mujer y predica allí la palabra de Dios. El gran el gran predicador Apolos. ¿Han escuchado al predicador Apolos? Pablo lo nombra aquí en 1 Corintios. El gran predicador Apolos, dice Hechos 18:26 que Apolos llegó a Éfeso y él era un predicador, se había convertido y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, igual que Pablo. Este era otro predicador, no fue apóstol, pero era un gran predicador y llegaba a las sinagogas a predicar. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, Priscila mujer, Aquila su esposo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Mire esto. Ellos escucharon predicar a Apolos y dijeron, este Apolos qué denuedo que tiene, pero todavía le falta. Así que ellos, Priscila y Aquila, esta pareja, lo tomaron y le enseñaron, dice allí, más exactamente el camino de Dios.
¿Quién ayudó a Apolos en ese proceso de formación? Una pareja, un hombre y una mujer le ayudaron. Le ayudaron a él allí y él siguió siendo un gran predicador. Dios ha dado los dones también a la mujer, incluso el don de enseñanza. Nosotros creemos que la mujer puede enseñar, puede administrar, el don de administración. Que hay mujeres incluso que son a veces más capaces que los hombres. Pero eso no se trata de capacidades, se trata de diseño. Y Dios en su sabiduría, no seamos más sabios que Dios, diseñó de esta manera y Él diseñó y estableció allí en la iglesia cómo debían funcionar estos roles. Así que ¿por qué creemos que la mujer puede enseñar, pero no puede ejercer el pastorado, ni puede enseñar en un culto público de la misma manera? Porque Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos, porque como también dice las escrituras en cuanto al diseño, y porque Pablo enseña en el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, que esta es la forma. No se trata de ser menos o de ser más, se trata de complementarnos. Pastor, pero ¿acaso el hombre y la mujer no están en igual de dignidad delante de Dios? Por supuesto que sí. Dice Gálatas, no hay esclavo, no hay esclavo, no hay mujer, no hay hombre, todos somos iguales delante de Dios, por supuesto que sí. Todos tenemos acceso directo al trono de la gracia, todos, hombre y mujer, tenemos acceso directo al trono de la gracia, diferente en el antiguo pacto. Nosotros tenemos acceso, pero las funciones, hermanos, Dios las estableció, los roles los estableció de esa manera. Entonces, pastor, una mujer puede hablar en el culto de adoración, puede hablar, como dice aquí el apóstol, no puede enseñar ejerciendo dominio sobre el culto, pero sí puede exhortar a otros hermanos después de que se acabe el culto, pero sí puede edificar a otros con alguna enseñanza. Podemos cantar, claro que podemos cantar todos. Por eso les daba el ejemplo de Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, esa pareja, le enseñó a un hombre, al gran predicador Apolos, le enseñaron mejor el camino de Dios. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros. Y esto incluye hombres y mujeres. Así que sí hay unos roles definidos, pero nosotros debemos tener cuidado en la forma en la cual nosotros los ejercemos. Primera de Corintios 11:13 habla acerca de la sujeción. Y en este contexto nosotros vemos que el apóstol da un ejemplo. Dios es la cabeza de Cristo. Y Cristo se sujetó de una manera perfecta al Padre. Y pregunto, ¿ha sido una deshonra para Cristo someterse al Padre? No. ¿Saben qué dice al contrario? Someterse al Padre fue la gloria de Cristo. Eso le dio gloria a Cristo. En conclusión, estoy bastante tema, pero en conclusión, a la luz de ese panorama, versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mire lo que dice. Reconozca que esto ha sido mandado por el Señor. Mas el que ignora, ¿qué dice? Ignore, una buena traducción podría decir así que, hermanos míos, si no lo reconoce, si lo quiere ignorar, también él sea ignorado. Si esta persona no es como que si ignoras tus mandamientos, ay, bueno, pues ignórelos. No. Una mejor manera de leer esto es, si alguno ignora esto, esa persona también debería ser ignorada, porque parece que no está reconociendo que es de parte de Dios. Así que, hermanos míos, dice el apóstol, deseen el don de profecía y no prohíban el hablar en lenguas. Él no está diciendo aquí que debería acabarse en esos dones, y él sabe la tendencia, uy no, ya nos dijeron esto, se acabó aquí el don de lenguas y el don de profecías. No, Pablo dice, anhelen ese don y dejen el hablar en lenguas teniendo en cuenta esto. ¿Qué dice después? Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden, decentemente y con orden. 2 o 3 aplicaciones breves que quiero dar porque se nos fue el tiempo. 2 o 3 aplicaciones. Pablo ha estado hablando de los dones dados al cuerpo de Cristo, capítulo 12, 13 y 14. Hermanos, si algo que debemos entender y que yo veía a la luz de estos 3 capítulos es que el hecho de que hayan dones no significa que seamos personas espirituales. Usted puede ser una persona muy dotada para enseñar, pero no significa que usted sea una persona espiritual. Usted puede ejercer ese don en la carne, como estaban haciendo ellos, y no le agrada al Señor.
Por eso dice, el camino más perfecto es el amor. Porque si yo amo, entonces yo primero voy a querer agradar a Dios en santidad, en piedad, y los dones van a ser una añadidura. Podemos ser muy dotados, muy buenos para algo, pero no ser personas espirituales, y la iglesia a los corintios es ejemplo de eso. Muy dotados, pero eran carnales. Usted puede pararse aquí, no, yo me puedo parar aquí a enseñar y puedo andar en la carne y no en el espíritu. Así que el hecho de que hayan dones no significa que seamos espirituales. Esto debería movernos a nosotros para que crezcamos en amor, para que crezcamos en comunión con Dios y para que crezcamos en ese apartarnos para Dios. Eso es lo primero. La santidad, el amor hacia el Señor, dice el capítulo 13. ¿Qué otra conclusión, qué otra aplicación podemos sacar de estos capítulos y de lo que Pablo hago? Hermanos, pongamos los dones al servicio, le hemos hablado. ¿Cómo, pastor? Involúcrese en la iglesia. ¿Cómo sé yo que tengo el don para hacer esto, para lo otro? Para enseñar, para servir, para administrar, para consolar, para X o Y don. Involúcrese. Ahí entonces la gente y nosotros vamos a dar cuenta, a esta persona le va bien en este tema, a esta otra persona le va bien en este tema, y de esa manera yo me puedo dar cuenta. En estos 3 capítulos Pablo termina hablándole a las mujeres, así que yo quiero hablarle a las mujeres. Mujeres, es necesario como mujeres bíblicas, mujeres llamadas por Dios en este tiempo, es necesario reivindicar la verdadera feminidad bíblica. Ha habido un ataque sistemático contra la verdadera feminidad bíblica y también contra la masculinidad. Tengo ganas de hablarles a los hombres algunas cosas en cuanto a la verdadera masculinidad, pero Pablo le habla aquí a las mujeres y es tiempo, a la luz de lo que nosotros vemos en las Escrituras, de reivindicar la verdadera feminidad bíblica. El concepto hoy por hoy de mamá, de ama de casa, hermanos, se ha convertido en un término denigrante. Decirle a una mujer que puede ejercer su rol, puede servirle a Dios desde su hogar, eso es como si fuera algo de los cavernícolas. O que sea mamá. No, yo mamá, hermanos, el ser mamá es una bendición. Incluso se le ha quitado importancia a la mujer, restándole valor al hecho de que pueden dar a luz. Y a la vuelta de la esquina entonces pueden abortar, matar bebés. No, es tiempo de reivindicar la verdadera feminidad bíblica. Que el Señor, hermanos, en este tiempo nos ayude. Que estos 3 capítulos y en general nos ayuden a nosotros como iglesia. Para que podamos entender el propósito. Estos 3 capítulos están escritos en el contexto de asamblea. Dios usa la asamblea, el hecho de que nosotros nos veamos con todas las dificultades que hay en una iglesia para pulir nuestro carácter. Esta es una generación que exalta el ego y el individualismo. Y nosotros como iglesia debemos ir en contra de eso. Si somos cristianos debemos recordar algo. Fuimos comprados por precio de sangre. Y fuimos libertados de la esclavitud del pecado para que nosotros podamos dedicar nuestras vidas al servicio de Dios en el contexto de la iglesia. Para eso fuimos comprados. Somos parte de un cuerpo y somos dependientes los unos de los otros. Así que con esto en mente vamos a orar y vamos a pedirle al Señor entonces que Él nos ayude, entendiendo un poco. Tal vez haya algo más en lo que podamos profundizar después, pero entendiendo un poco en cuanto a estas verdades y lo que el apóstol Pablo plasma aquí, habla aquí en esta iglesia de los Corintios, pero cómo eso nos ayuda a nosotros como iglesia en este siglo XXI. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque estos consejos, estas amonestaciones, estas exhortaciones que Pablo hace a la iglesia en Corinto, Señor, son de bendición también para nosotros, porque es tu palabra que es viva, es eficaz, es veraz, Dios. Ayúdanos para tener un entendimiento correcto, Señor. Ayúdanos para poderlo aplicar en nuestra manera de vivir y sobre todo conforme a estos capítulos para aplicarlo en el culto de adoración, Señor. Permite, Padre, que nosotros podamos servirte porque hemos sido comprados, hemos sido rescatados a precio de sangre para poner nuestros dones, nuestras vidas al servicio tuyo en el contexto de la iglesia local, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, aquellos que no te han conocido, concédeles arrepentimiento y fe, Dios,
y que puedan venir a los pies tuyos, Señor Dios. Te agradecemos por este tiempo, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, de esta manera entonces quedamos despedidos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Quiera el Señor bendecir su palabra y conforme sea su voluntad, aplicarla en nuestros corazones. Un abrazo a la distancia y bendiciones.